Pues me desempeño como psicóloga clínica y actualmente trabajo como docente en la Universidad San Buenaventura en la maestría de intervención en crisis y psicología clínica. Entonces, pues como les dijo María Luisa, hoy vamos a estar hablando sobre incertidumbre. Entonces voy a apagar mi cámara para que demos inicio a la presentación. Mm, listo. Entonces, ¿todos pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, Carolina, ahí se te está viendo bien. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, pues como les dije, vamos a hablar del manejo de la incertidumbre en situaciones críticas y para eso, pues lo primero es saber qué se nos viene a la cabeza por incertidumbre. Entonces, sé que las preguntas están al final, pero me gustaría que una o dos personas me dijeran qué es lo que piensan cuando piensan en incertidumbre. ¿Ninguno? Está bien. Usualmente cuando pensamos en incertidumbre, pensamos en situaciones que tal vez se salen de nuestro control o situaciones que no son como muy comunes y que nos generan como esa sensación de no saber qué va a suceder. La incertidumbre se define según la RAE como la falta de certidumbre claramente y esto implica la falta de certeza sobre alguna situación. Esto significa que la incertidumbre pues se define como la falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo, especialmente un evento que sucederá en el futuro, que nos genera muchísima inquietud. Sentir incertidumbre es natural a todos los seres humanos. Todos sentimos incertidumbre porque es lo que también nos ha permitido como prepararnos para las situaciones que van a suceder después o prepararnos para aquellos escenarios que no sabemos cómo vamos a poder enfrentar. En ese sentido, pues la incertidumbre en este momento, en temporadas de pandemia, una situación que creo que ninguno de nosotros contempló o pensó que iba a darse, pues es una sensación, una emoción muy recurrente. ¿Por qué? Porque claramente no solo está la incertidumbre con respecto al tema de la salud, sino también a todo lo que ha implicado esta pandemia. Es decir, incertidumbre con respecto a la situación económica, incertidumbre con respecto a qué va a suceder, digamos, en los trabajos, qué va a suceder en el ámbito académico, qué va a suceder en cada uno de los aspectos, incluso cosas tan sencillas como eventos que teníamos planeados como cumpleaños, matrimonios, fiestas, celebraciones, grados, pues ya no se van a poder generar. Y al como tener estos cambios tan radicales que ha traído esta situación, pues es completamente natural que esta emoción aflore en todos nosotros. Entonces creo que lo más importante para conocer acerca de la incertidumbre en los tiempos críticos, como lo es este, es que es natural, ¿sí? Porque estamos viviendo una situación crítica, porque precisamente la definición misma de una crisis se basa en que es una situación que percibimos como diferente o atípica a lo que usualmente nos sucede, ante la cual muchas veces sentimos que no tenemos control o no tenemos la forma de afrontarla. Entonces, en ese sentido, pues esta falta de certeza va a ser una emoción muy presente. Entonces, de ahí la importancia pues de saber cómo manejarla. Entonces, la incertidumbre, pues en psicología se ha manejado entendiéndola desde su tolerancia o no tolerancia a la incertidumbre. Entonces, la intolerancia y la incertidumbre se ha entendido como esa tendencia a reaccionar negativamente, tanto en un campo emocional, cognitivo, como de los pensamientos y conductuales, es decir, de lo que hacemos ante situaciones y eventos que consideramos como inciertos. Es decir, que la intolerancia a la incertidumbre implica una sensación como de amenaza relacionada con lo impredecible sí, como la falta de control sobre ciertos eventos del futuro. Entonces, no todos tenemos la misma o el mismo nivel de intolerancia a la incertidumbre. En muchas ocasiones, lo que nos sucede es que hay unas personas que toleran mejor las incertidumbres, es decir, que no sienten tan aversivo ese no saber lo que va a pasar en el futuro, y hay otras personas que por el contrario
perciben este no saber como algo muy aversivo, es decir, les genera usualmente emociones como la preocupación, la ansiedad, la frustración, que son naturales, pero que en algunas situaciones resultan como desmedidas o en algunas situaciones se salen un poco de control. Entonces, en estos momentos, pues es cuando la intolerancia a la incertidumbre se hace pues más como difícil de manejar. Entonces es como un termómetro, por así decirlo. Entonces, como ven aquí en la esquina es como un termómetro. Hay personas que están más hacia eh, esa intolerancia más exacerbada y hay otras personas que no, hay otras personas que manejan muy bien esta sensación y no es que uno esté mal y el otro esté bien, es simplemente la forma en la que hemos aprendido a reaccionar ante los eventos ante los cuales no sabemos qué va a suceder según nuestra historia de vida o según diferentes situaciones que nos han sucedido que nos han hecho más tolerantes o menos tolerantes a esta, pues, a esta sensación. No digo emoción porque la incertidumbre no es en sí misma una emoción, sino como precisamente esa valoración que hacemos sobre las situaciones que vienen en el futuro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema si la incertidumbre es algo que todos sentimos y es natural a todos los seres humanos? Porque entonces se habla de manejar la incertidumbre y porque la incertidumbre puede llegar a generarnos como malestar o problemas en la vida. Usualmente nos pasa que cuando la intolerancia a la incertidumbre no es funcional, es decir, cuando este termómetro ya se nos está saliendo de control y ya está en los números más altos, pues usualmente cuando no podemos sacarnos la preocupación de la cabeza. Es una forma como coloquial de decirlo y es cuando yo siento mucha incertidumbre y tengo baja tolerancia a la incertidumbre, es decir, me cuesta mucho manejar el no saber qué va a pasar en el futuro, tendemos a preocuparnos constantemente. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el tiempo estamos pensando en lo que va a suceder. Pasa mucho en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, porque como la información cambia constantemente, todos los días hay noticias nuevas, todos los días hay cambios. Por ejemplo, hoy, 11 de mayo, empezó otra nueva fase de la cuarentena. Entonces, nos lleva a tener que adaptarnos constantemente a nueva información y eso nos genera muchas preocupaciones y algunas veces las preocupaciones no nos dejan pensar en otra cosa. ¿Por qué esto es un problema? Porque a veces pues nos impiden como concentrarnos en las actividades que queremos realizar o nos impiden pensar en otros aspectos importantes en los que deberíamos estar pensando. Entonces, cuando no es funcional, pues precisamente cuando al no salirse la preocupación de nuestra cabeza, nos está impidiendo realizar actividades importantes para nosotros. Entonces, digamos, una persona que tenga que entregar un trabajo, no sé, algo para una presentación, al estar preocupándose constantemente y esta preocupación, pues claramente trayendo un montón de emociones como preocupación, frustración, pues lo que nos hace muchas veces es dejar de hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? O hacer lo que estamos haciendo de una forma como con menor rendimiento o cometemos más errores precisamente porque no estamos completamente enfocados en esto. También sucede que cuando sentimos mucha incertidumbre y nos toleramos esta sensación, tendemos a aislarnos de los otros o a aislarnos de la realidad. ¿Qué significa esto? Cuando nos aislamos de los otros por la incertidumbre es cuando la preocupación es tal que prefiero como no comentarlo con nadie o no hablar con nadie al respecto o porque me siento avergonzado o porque siento que nadie va a tener la solución a lo que yo, pues a lo que me está preocupando o simplemente decidimos como obviar la realidad, como siento tanta incertidumbre ante esto que prefiero que hacer como si eso no estuviera ahí. ¿Sí? Entonces dejamos de ver noticias, dejamos de hablar del tema, pero no solo hacemos esto, sino que ya nos vamos al otro extremo. Y es como no nos cuidamos, hacemos como si nada estuviera pasando, como si la vida siguiera normalmente. Otra de las formas que sabemos cuando la intolerancia a la incertidumbre no nos está haciendo funcional, es decir, no está cumpliendo esa función de protegernos, es cuando nos lleva a hacer acciones poco funcionales, precisamente. Es decir, cuando hacemos algunas conductas o comportamientos que a corto plazo, pues nos dan como esa satisfacción de, uy, ya no me preocupo. Si yo me tomo algo en un momento, listo, ya no me preocupo, ¿cierto?
pero más adelante, pues no es una solución funcional, porque más adelante, pues si siempre que tengo incertidumbre voy a tomar o voy a comer en exceso o consumo algún tipo de sustancia psicoactivas o decido procrastinar y evitar lo que tengo que hacer, pues más adelante voy a ver pues las consecuencias de estas acciones. Entonces, esa es una de las formas en las que nos podemos dar cuenta que la incertidumbre nos está manejando de una forma adecuada, cuando precisamente tenemos conductas compulsivas o excesivas que a corto plazo nos dan satisfacción, pero a largo plazo sabemos que nos pueden hacer daño. Y finalmente, cuando la intolerancia a la incertidumbre no es funcional, cuando tenemos esta como búsqueda excesiva de control, ¿sí? Entonces necesito constantemente tener el control sobre las situaciones. ¿Por qué? Porque siento que como no tengo tanto control sobre lo que viene más adelante, pues empiezo a controlar lo que tengo ahorita, pero este control se vuelve excesivo. Entonces son aquellas personas que tal vez como buscan en exceso, todo el tiempo están buscando información de la pandemia, todo el tiempo están queriendo controlar las situaciones. Usualmente sucede cuando empiezo a notar que soy como más controlador en mi propio hogar, entonces quiero que todo se haga como yo diga, cuando algo no sale como yo quiero, entonces tengo una reacción más exagerada de la que usualmente tendría. Todos estos son indicios que tal vez no estamos manejando la incertidumbre de una forma que nos funcione pues para el objetivo que la incertidumbre está en nosotros. Y en línea con este último punto, pues precisamente la incertidumbre juega mucho con nuestra percepción de control. Cuando nosotros sentimos incertidumbre, sentimos poco control sobre los eventos y el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Porque pues no tenemos toda la información. Esto choca con nosotros y es natural que lo sintamos porque precisamente nuestro cerebro es como un computador que necesita saber las cosas, necesita saber la información. Entonces, cuando no tiene información, lo que hace es buscarla de todas las maneras posibles y solucionar como este problema. Entonces empezamos a hacer cosas que nos dan como una falsa percepción de control, es decir, nos hacen creer, digamos, cuando yo me preocupo por algo, por un momento creo que tengo la situación bajo control solo por el hecho de preocuparme, pero realmente no es así, porque el hecho de preocuparme pues no va a cambiar, ni modificar, ni incidir en lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, por eso lo hacemos, por eso estamos constantemente preocupándonos y pues sentimos a raíz de esta preocupación la ansiedad y la frustración, y es un proceso natural porque nuestro cerebro de cierta manera está diseñado para hacer esto, para solucionar problemas constantemente como si fuera un computador. Pero en estos intentos de solucionar los problemas, lo que termina pasando es que encontramos soluciones que realmente no son tan funcionales. Es como al buscar el control, más lo perdemos, como si estuviéramos en arenas movedizas. Entre más creo que estoy logrando hacer algo para salir de ahí, moviéndome y pataleando y tratando de sacar los brazos, pues lo que hago es hacer que me hunda más rápido. Lo mismo pasa con esta necesidad como y búsqueda constante de control, que entre más lo hacemos, pues estamos retroalimentando aún más esta percepción de que no tenemos el control, de que necesitamos tenerlo, y lo que hacemos es quedarnos como en ese ciclo que, pues, como vimos anteriormente, lo que hace es sacarnos de la concentración de lo que tenemos que estar haciendo, alejándonos de las personas, alejándonos de lo que es importante para nosotros, y es ahí donde la incertidumbre pues realmente empieza a ser un problema para nosotros. Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones? Precisamente, la primera estrategia para manejar la incertidumbre que pues quiero discutir o pues expresarles hoy es darnos cuenta de que ella está ahí, ¿sí? Darnos cuenta de que estamos sintiendo esta incertidumbre, darnos cuenta que sentir la incertidumbre es natural a los seres humanos, pero para poder manejarla primero tengo que saber que está ahí, ¿sí? Entonces, el primer paso, pues, dentro de esto es hacer conciencia sobre lo que estoy sintiendo. Muchas veces nos sucede que sabemos como lo que nos pasó mucho tiempo después de que nos haya pasado. Entonces, llevo todo el día irritable, llevo todo el día sin poder concentrarme y ya hasta el final me di cuenta que lo que pasaba era que estaba ansiosa. ¿Y por qué estaba ansiosa? De pronto porque vi las noticias en la mañana y me di cuenta que las cosas todavía no tenían solución, que no había una vacuna y eso me generó tanta incertidumbre que se desarrolló en esta emoción que es la ansiedad
Y por eso es que no pude concentrarme todo el día y me di cuenta de esto ya al final del día, cuando ya, no sé, no pude entregar algo que debía entregar o no acabé de hacer lo que quería hacer o como me involucré en una pelea por esta misma ansiedad, por no saber cómo manejarla, entonces le respondí mal a mi pareja o le respondí mal a mis hijos. Entonces, en ese sentido, lo más importante es pues darme cuenta de que estoy sintiendo esto y reconocer que es natural. A veces por así decirlo, como muy coloquialmente, nos damos palo por sentir lo que sentimos. Y para saber manejarlo, pues hay que ser un poco más compasivos con nosotros mismos y reconocer que sentir incertidumbre hace parte de lo que somos. Entonces, en ese sentido, pues me pregunto qué estoy sintiendo y si encuentro que la respuesta tal vez es incertidumbre, entonces paso al siguiente paso, que es pensar qué está bajo mi control y qué no. Entonces, esta es una de las estrategias más funcionales cuando siento incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando yo siento incertidumbre, estoy en esa posición en la que creo que no hay nada bajo mi control. O por el contrario, creo que sí hay algo que yo pueda hacer cuando realmente no es así, hay una falsa percepción del control. Entonces, hacernos esta pregunta, ¿qué está bajo mi control en este momento y qué no? Nos puede ayudar a salir precisamente de ese ciclo de control. Entonces, por ejemplo, si yo veo estas noticias sobre lo que está pasando en la ciudad con respecto a como el poder salir o no salir por ciertos sectores, entonces pregunto, de mi sector o de lo que en lo que yo me desempeño, ¿puedo salir o no puedo salir? ¿Sí? Entonces, si no puedo salir, pues sé que seguir actuando de esa manera, pues no está bajo mi control. ¿Sí? Pero sí, sí puedo salir, sé que sí, hay que yo puedo hacer al respecto. Cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en la situación económica del país, entonces pienso, listo, esto me está generando ansiedad. ¿Está bajo mi control la situación económica del país? Probablemente no, probablemente yo no tenga el poder de cambiar la forma en la que se están tomando las decisiones o la forma en la que se está llevando la situación. Entonces, tal vez si eso no está bajo mi control, es importante reconocerlo para dejarlo pasar. ¿Sí? Pero por el contrario, si yo digo, listo, cambiar la situación del país no está bajo mi control, pero lo que sí está bajo mi control es seguir haciendo mi trabajo que me está generando ingresos, así sea de forma virtual, eso sí está bajo mi control. Entonces, en ese sentido, tenemos esta balanza que nos va a permitir saber en qué podemos como engancharnos, es decir, ante qué pensamientos y qué situaciones vale la pena seguir dándole cuerda para ver cómo vamos a actuar o cuáles simplemente ya reconozco que me da incertidumbre, pero no necesito seguir dándole vueltas porque no voy a encontrar una solución, porque precisamente se sale de mis manos encontrar una solución y hacer algo al respecto. Entonces, cuando hacemos esa evaluación o ese pesamos si está o no bajo nuestro control, es que podemos proceder a actuar de alguna manera u otra, ¿cierto? Si está bajo mi control, pues tengo que pensar qué puedo hacer para que esto suceda, ¿sí? ¿Qué puedo hacer que sí está bajo mi control? Si no lo está, pues ya sé que seguir pensando en esto y actuar en pro de esa preocupación, pues no me está siendo funcional y puede tener consecuencias a largo plazo que van a agravar aún más pues esta situación de incertidumbre pues que ya nos está generando malestar. Entonces, esa es la primera estrategia, preguntarse constantemente cuando siento esta incertidumbre, ¿qué sí está bajo mi control? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos? Trabajar, manejar, cambiar, modificar y qué tal vez no. Y esta es una estrategia que no solo sirve en tiempos de pandemia, por así decirlo, sino es una estrategia que nos va a servir siempre ante la incertidumbre, nos va a servir siempre ante esa ansiedad hacia los eventos del futuro, ¿sí? Bien sea en el área laboral, en el área sentimental, en todos los como campos de nuestra vida, preguntarnos si está bajo mi control, puedo hacer algo ante esto, ¿sí? Puedo hacer algo al respecto, pero si no lo está, probablemente no me seguir desgastándome y pensando en esto me vaya a generar más malestar del que ya estoy sintiendo. Entonces, el segundo paso en línea con esto es anclarse en el presente, ¿sí? Digamos que pueden ir el primero y el segundo unidos o separados como les funcione en el momento en el que sientan la incertidumbre. Y es una vez reconozco que estoy sintiendo esto y pues
evalúo qué tan útil está siendo para mí sentir esta ansiedad y esta incertidumbre, lo que hago es traerme de nuevo al presente. ¿Por qué? Porque mi mente ha estado un montón de tiempo en el futuro. Como yo les decía, la incertidumbre se da usualmente cuando yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro y me la paso ahí en el futuro y en el futuro y se me olvida que tengo que volver aquí, al presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en el presente donde yo puedo tomar acción y tener un control real, no de lo que siento, porque no tenemos control sobre lo que sentimos. Yo no puedo decidir si sentir o no incertidumbre, sentir o no ansiedad, porque simplemente llega igual que los pensamientos, pero sí tengo control sobre lo que yo hago. Entonces, en ese sentido, una de las estrategias para anclarse en el presente es la conciencia plena y el mindfulness. No sé si han oído hablar de estas estrategias, pero pues vamos a pasarlas como muy rápidamente porque pues esto da para otra charla por como completa, pero la conciencia plena es esa precisamente capacidad o esa habilidad de centrarnos en el momento presente, de traernos aquí, prestar atención a algo en específico, un foco de atención claro, y lo más importante de esta atención plena y de anclarse en el presente es no juzgar la experiencia, ¿sí? No juzgar la experiencia en términos de no decirme, ay, pero ¿por qué estás preocupándote todo el tiempo? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Porque eso no nos está haciendo funcional, sino simplemente decir, ok, ya estuve un montón de tiempo pensando en el futuro, voy a traerme a mí mismo aquí al presente. Y una de las formas de traernos al presente es primero mediante una respiración consciente. Creo que cuando se practica mindfulness y cuando se practica esta conciencia plena precisamente, la respiración ha sido muy funcional porque es algo que siempre está con nosotros y siempre está en el presente, ¿sí? Entonces esta respiración lo que busca no es que se nos quite la ansiedad, no es que se nos quite el malestar que estamos sintiendo, que lo hagamos consciente, que nos demos cuenta que estamos aquí y ahora, y es aquí y ahora donde podemos hacer algo con respecto a la situación que está sucediendo. Entonces, esta respiración consciente es una respiración pausada en la que describimos precisamente cómo estamos respirando, sin tratar de cambiar la forma en la que respiro, haciendo esta respiración pausada, describiendo y sintiendo cómo entra y cómo sale de anclar. Es precisamente traerme aquí de una forma más sensorial. Entonces puede ser con los ojos, los oídos, puede ser incluso con el tacto. En muchas ocasiones traerme al presente sirve, por ejemplo, tocar alguna textura y describir cómo se siente en mis manos, observar los objetos y describirlos, buscar objetos de un solo color. Entonces, cuando me doy por las noticias que salieron esta mañana, una forma de anclarme en el presente es listo. Voy a escribir todos los objetos rojos que hay en mi casa. Entonces, empiezo en este ejercicio de descripción. ¿Por qué? Porque precisamente la descripción sucede en el presente, nos trae inmediatamente y requiere como de mucha atención. Entonces estamos trayendo la atención. Me gustaría que hagamos un ejercicio corto y en la parte de las preguntas me gustaría que me dijeran cómo se sintieron haciendo el ejercicio y me gustaría que todos, si se sienten cómodos, cierren los ojos un momento. Precisamente vamos a sentir esa respiración, tras respiración, cómo entra y cómo sale el aire, a notar cómo nos sentimos en este momento. Y una vez estén aquí presentes, los invito a que su atención se torne hacia sus oídos y que por un minuto solo describan todo aquello que escuchan. Recuerden, solo escuchar sin juzgar la experiencia, escuchar qué sucede dentro de sus hogares, lo que sucede. Entonces, por un minuto, vamos solo a escuchar y a describir aquello que escuchamos.
Pueden describir cómo escuchan mi voz. Describir. Describir nuestro entorno. Si está lejos, si es un sonido estruendoso o es más bien cálido. Escuchar si es constante o no. Vamos a solo escuchar. Ahora les invito de nuevo a que nos a nuestra respiración. Esa respiración que está aquí y ahora en el momento presente. Los invito a que tomen una última respiración consciente, profunda, y vuelvan a abrir los ojos. Entonces, el objetivo de este ejercicio, si lo hicieron y si lo escucharon, la idea es que nos traiga precisamente a este momento presente, ¿sí? Que yo haga esto cuando estoy teniendo estos momentos de incertidumbre y haya reconocido que no me está siendo útil, me trae de nuevo al presente y de esta manera me enfoca en lo que estoy haciendo. Otra forma más práctica de hacerlo o diferente para hacerlo, digamos que les pueden ser funcionales, es describir la actividad que estoy realizando. Entonces, si mi mente está en todas partes, pues yo me doy cuenta y lo que hago es empezar a escribir, listo, estoy sentada al frente del computador, tengo que realizar una diapositiva para la charla que tengo esta tarde de incertidumbre, ya voy el título y el número, entonces me hace falta buscar una imagen y escribir el texto que va a ir en esta diapositiva. De esta manera, por último, una tercera estrategia para manejar la incertidumbre es enfocarme en las acciones valiosas en el momento presente, precisamente lo que sí está bajo mi control en este momento. Entonces hay muchas cosas que no están bajo nuestro control en este momento y eso nos genera mucha preocupación, mucho malestar, mucha incertidumbre precisamente y nos como aleja de eso que para nosotros es importante. A veces creemos que nosotros somos solo lo que hacemos en la rutina y cuando nos enfrentamos a un cambio, pues empezamos como a sentirnos perdidos sobre entonces quién soy y qué debo hacer. Y es aquí donde las acciones valiosas y valiosas en términos de qué es importante para mí, qué tipo de persona quiero ser yo durante esta y es importante para mí, como ese tipo, enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control cuando estamos sintiendo incertidumbre, es una de las formas de manejarla de forma asertiva. No nos va a quitar la preocupación, la idea no es que listo, ya mágicamente vas a dejar de sentir incertidumbre y nunca más la vas a sentir, no, pero sí cambia nuestro foco de atención a algo que sí podemos hacer y que en la imagen trabajar o estudiar o hacer la labor que usualmente hacíamos. Puede ser también como estos momentos de esparcimiento que también son sumamente valiosos e importantes. Entonces, un programa, ver una serie, ver un documental que me llama la atención. También están acciones valiosas con otras personas, bien sea en nuestra familia, compartir tiempo, y también puede ser como con personas que no están en cuarentena con nosotros, pero que igual gracias a la tecnología podemos contactarnos con ellos y esto también es una acción valiosa que a veces al no saber manejar muy bien la incertidumbre, nos tendemos a aislar, esta preocupación nos hace sentir tristes, nos hace sentir vulnerables y lo que hacemos es aislarnos, alejándonos de eso que es valioso para nosotros. Y finalmente, pues disfrutar de todas esas que a veces por estar preocupándonos y por esta
el momento de bañarnos, el momento de descansar y dormir, todos estos son momentos que son acciones valiosas para nosotros porque nos aportan, porque nos hacen ser las personas que queremos ser y que a veces por estar como en ese torbellino de pensamientos, por así decirlo, en esta como eh, tormenta que es a veces la incertidumbre, pues se nos olvida que son importantes y se nos olvida que no hemos estado realizando o las hemos estado realizando en lo absurdo también contribuye a que sintamos el malestar. Entonces, esta tercera estrategia, hombre, a partir de lo que sí puedo hacer, de lo que sí está bajo mi control hacer, de lo que sí está en mis manos modificar, cambiar, continuar, reforzar y poder en ese sentido, en esta situación que pues va a generar incertidumbre, pero precisamente tenemos herramientas como manejarlas. Entonces, ya para terminar, es importante, pues, de nuevo, reconocer que la incertidumbre es natural para todos nosotros, ¿sí? Como seres humanos es natural nuestra forma de reaccionar ante los eventos que no conocemos. Digamos que la incertidumbre nos ha servido mucho a lo largo del tiempo para que nuestra especie se mantenga viva, por así decirlo, porque pues claramente es lo que nos ha permitido prever lo que va a suceder en el futuro, lo que nos ha permitido prepararnos para esto, pero a veces está como baja tolerancia a la incertidumbre, esta intolerancia a la incertidumbre lo que nos hace es encontrarnos con situaciones que nos llevan a manejarla de una forma que no nos es funcional y que por el contrario la aumenta, ¿sí? Como que nos hunde más en esa arena movediza y nos genera pues problemas a largo plazo que contribuyen y aumentan esta sensación de no tener control sobre lo que nos pasa. En ese sentido, pues tenemos estas tres estrategias que son primero, pues reconocer lo que me está sucediendo, reconocer que siento incertidumbre, que es natural, que puede que en algunos momentos me cueste más manejarla o no, y pensar, bueno, qué está bajo mi control en esta situación que me genera incertidumbre y que no, definitivamente no tengo nada que hacer ante ello y ante eso pues es importante aceptar y aceptar radicalmente en ese sentido es permitirme sentir la incertidumbre y saber que pues no hay mucho más que pueda hacer más que solo sentirla, ¿sí? Y esperar a que pase un poco ese momento porque igual va a pasar, no vamos a tener incertidumbre para siempre y ahí sí pues poder actuar. Lo segundo es anclarnos en el presente, pararnos en el aquí, en el ahora y ver en este momento presente qué sí puedo hacer. Y tercero, pues engancharme en este presente y en esto sí que sí puedo hacer, en acciones que sean valiosas para mí, que me retroalimenten y me hagan sentir mejor. Si estas estrategias no funcionan, eh, si estas estrategias no funcionan, si sienten que de pronto la ansiedad, la frustración ligadas a esta incertidumbre ya no son, ya no están bajo su control o sienten que los desbordan, es natural también, ¿sí? No saber cómo manejar la incertidumbre en momentos de crisis es natural y para eso es importante también pensar y reconocer que es posible buscar ayuda, que no estamos solos en esto, ¿sí? Buscar ayuda de un psicólogo como yo, ahí les dejo mi correo, precisamente si en algún momento necesitan este apoyo psicoterapéutico, que a veces, muchas veces uno no lo busca porque dice, "Ah, ¿cómo no voy a poder manejar esta situación? ¿Cómo me quedó grande esta situación un poco?". Pero es natural, ¿sí? Entonces no estamos solos en esto y no hay que manejar las cosas que nos desbordan solos. Si sentimos que nos está desbordando es porque tal vez nos hacen falta algunas herramientas y no está mal. No tenemos por qué saber cómo manejar todo lo que nos sucede y menos en situaciones tan atípicas como la que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, pues es importante también reconocer hasta dónde está mi límite en el que yo puedo lidiar con esta incertidumbre de forma autónoma o tal vez cuando estoy necesitando un poco de esa ayuda de los demás o ayuda de otras personas que contribuyan a que esta intolerancia a la incertidumbre pues no sea tan perjudicial y no me genere problemas a largo plazo, que es precisamente
lo que estamos tratando de evitar. Entonces así pues cierro de nuevo. Muchas gracias por este espacio y creo que podemos dar paso a las preguntas que tengan con respecto al tema. Carolina, muchísimas gracias. Creo que ha sido una excelente presentación y me uno a los comentarios de felicitaciones que te están dejando en el chat. Y tenemos algunas preguntas. Entre ellas está la de Alison Nieto, que nos pregunta, ¿cómo podemos diferenciar la incertidumbre de la ansiedad? Ok, la ansiedad es una emoción, ¿sí? La ansiedad es una emoción que sentimos usualmente cuando nos queremos preparar para una situación. Está muy ligada, pero digamos que la incertidumbre es algo más amplio, ¿sí? La incertidumbre no es solo una emoción, sino es también una forma de pensar, es una serie de atribuciones que le haces a las situaciones. Digamos que la ansiedad está más ligada a estas sensaciones fisiológicas que sientes. No es como que sean completamente diferentes, están muy ligadas, pero cuando yo siento ansiedad, usualmente no es solo por falta de conocimiento sobre lo que va a suceder, sino a veces la ansiedad se siente por otros motivos, ¿sí? Entonces yo puedo sentir ansiedad por la incertidumbre, pero también puedo sentir ansiedad por otras cosas. Por ejemplo, yo puedo sentir ansiedad cuando me enfrento a una situación que me genera mucho malestar, puedo sentir ansiedad cuando pienso en un evento futuro, no porque no sepa cómo va a ser, sino porque creo que yo no me voy a poder desempeñar bien en ese evento futuro. Entonces, en ese sentido, pues serían diferentes, ¿sí? Perfecto, Carolina, gracias. Y Doreli Yadira nos pregunta, ¿cuál sería el papel del otro, llámese pareja, familia, docente, en el acompañamiento para el manejo de la incertidumbre en este tiempo de relaciones virtuales más que presenciales? Ujú. Entonces, el papel del otro ahí es muy importante porque precisamente aquí la comunicación y en términos de incertidumbre, la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque pues como estamos tan llenos de incertidumbre, no solo por la situación, sino precisamente por esa falta de conexión con las otras personas, pues vendría siendo fundamental una comunicación con el otro en términos de esto es lo que me está generando malestar, tengo preocupaciones sobre esta situación, ¿cierto? De pronto la otra persona pueda proporcionarte información que como subsane un poco esas preocupaciones, ¿cómo no? Entonces creo que comunicarlo es importante y en esa comunicación reconocer, ok, esto está bajo nuestro control en este momento y esto tal vez no lo está, ¿sí? Está bajo nuestro control, no sé, mantenernos en contacto de una forma virtual o no, pero tal vez pues no está bajo nuestro control poder, no sé, darnos un abrazo o poder compartir este espacio, ¿sí? Es hacia eso lo que estaba eh, dirigida la pregunta, ahorita que respondan de pronto en el chat. Sí, Carolina. Y tenemos la profe María Fernanda nos pregunta, ¿cómo ayudar a los niños a manejar la incertidumbre? Súper, me parece una gran pregunta porque los niños también, pues claramente van a sentir esta incertidumbre y esta misma incertidumbre, pues puede generar cambios en ellos, puede generar, precisamente para uno es mucho más fácil reconocer la incertidumbre, pero a veces ellos la sienten y no saben cómo decir que eso es lo que están sintiendo. Y ahí creo que para el manejo es muy importante, uno, explicarles lo que es, decirles como, mira, esto es la incertidumbre. Cuando yo no sé qué va a pasar en el futuro y me da miedo lo que no va a pasar en el futuro, es normal, ¿cierto? Que les enseñen a los niños también a manifestarlo, ¿sí? Como que sepan decir como, uy, lo que estoy sintiendo es este miedo a lo que va a suceder, que no sé qué es. Y en un segundo momento enseñarle precisamente estas estrategias como de, listo, de esto que te está preocupando, que sí podemos hacer algo al respecto y que definitivamente se nos sale de las manos, ¿sí? En ese manejo, pues es muy importante mostrarles sobre todo que sí está bajo su control, que sí pueden hacer en este momento. Entonces, digamos, pasa mucho si, por ejemplo, los padres están separados, entonces, ¿hasta cuándo voy a poder ver a mi papá o hasta cuándo voy a poder ver a la abuelita o hasta cuándo voy a poder? Y ahí es muy importante mostrarles precisamente, listo, no está bajo nuestro control que puedas ir a verlo ya a la casa de la abuelita, pero sí está bajo nuestro control que podamos verla por la cámara. Y en ese sentido, ir mostrándoles y enseñándoles a tolerar la incertidumbre, porque precisamente el tolerar la incertidumbre es una parte fundamental
del bienestar emocional. Pues está demostrado que precisamente esos altos niveles de intolerancia a la incertidumbre son lo que en muchos casos pues generan más trastornos de ansiedad o trastornos de depresión, y el desde pequeños saber tolerarla pues va a ser una característica fundamental también para una buena salud mental a largo plazo, y pues que esta situación no genere como esos problemas a largo plazo. Gracias, Carolina. Y Floralba Torres nos dice, tal vez es el momento de trabajar el desapego. Una de las críticas a la educación es que no nos prepara para la realidad de que somos contingentes. Esa es una gran reflexión, precisamente es reconocer pues que muchas veces el apego nos hace creer que todo está bajo nuestro control en las relaciones, en la vida, la rutina y como el automatismo en el que hemos vivido nos ha hecho creer que todo está bajo nuestro control y que podemos dominar todas las situaciones, y no es así. Precisamente los cambios suceden, las crisis suceden, y entrenar en la incertidumbre, en la tolerancia a la incertidumbre, pues nos va precisamente a ayudarnos también a reconocer que hay cosas a las que nos hemos apegado, como por ejemplo nuestra rutina, que es una de las situaciones que más ha generado incertidumbre, y es bueno, ¿y cuándo voy a poder volver a hacer lo que he llevado haciendo como 20 años, por ejemplo, ¿cierto? Y es empezar a ser mucho más flexibles en términos de, listo, si no puedo hacer las cosas como las hacía antes, que sí está bajo mi control en este momento, que sí puedo hacer en este momento, que igual me lleve a ser la persona que quiero ser, pero pues que no sea limitado a lo que hacía antes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es muy pertinente pues pensar en el desapego, más en términos de esa flexibilidad que nos está dando esta situación para entender las cosas de una manera diferente y más como libre en términos de hemos creído que la vida es de una manera y nos estamos dando cuenta que no es así. Y eso claramente nos va a generar incertidumbre, pero también esa incertidumbre nos está enseñando a ver las cosas de una forma más flexible y de ver que hay otras maneras de interactuar, hay otras maneras de pues, ser las personas que queremos ser. Definitivamente sí, Carolina, es una época de aprendizaje y de retos para todos nosotros. Y te hago una pregunta que nos hace Janet Arismendi. ¿Estos casos de incertidumbre lleva a casos de suicidio? De suicidio puede llevar a casos de suicidio, claro que sí, digamos que la incertidumbre es una de esas pues no la incertidumbre en sí misma, sino como esa intolerancia a la incertidumbre es una de las vulnerabilidades que se ha identificado en los casos de depresión y de suicidio, y precisamente pues por eso es tan importante trabajar en ella, ¿sí? ¿Por qué puede llevar al suicidio? Porque muchas veces al sentir esta falta de control sobre lo que va a suceder, lo que empieza a generar es desesperanza. Entonces, esta desesperanza de como no tengo manejo de lo que va a suceder, ¿para qué sigo haciendo cosas eh, ante un futuro incierto? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, sí está muy ligado, y ahí es muy importante pues trabajar en cómo, si tal vez no tengo control sobre lo que va a suceder en el futuro, no tengo control sobre cierto escenario, pero sí tengo control sobre ciertas cosas en el presente. ¿Sí? Uno siempre tiene control sobre algo en el presente, bien sea cómo voy a prepararme para lo que va a suceder, bien sea cómo generar nuevas formas de afrontar lo que va a suceder en el futuro. Entonces, en ese sentido, para personas pues que tal vez perciban que sí están notando una depresión o un estado de ánimo muy bajo ante esta situación, pues es importante fortalecer esas acciones valiosas, fortalecer esas acciones que sí puede hacer la persona, que lo van a ayudar a sentir un poco más de control en el presente, y no solo como tener esta atención sesgada a esa falta de control en el futuro. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas en el chat. De todas maneras, muchísimas gracias por esas estrategias que nos has dado. Nos sirven a todos, como lo han dicho aquí en el chat, en esta época, más que en ninguna otra. Y de todas maneras, sí me gustaría que por favor ratificaras como esas señales de alarma donde la incertidumbre ya Ujú. no la podemos manejar y sí debemos buscar ayuda. Claro que sí. Vemos que lo más importante es cuando sientan que esta preocupación constante por lo que por lo que va a suceder en el futuro está interfiriendo
como en el presente, está interfiriendo en sus como hábitos, está interfiriendo en lo que tienen que hacer en un momento determinado, entonces están dejando de cumplir con el trabajo, están dejando de cumplir con lo que es importante para ustedes, no solo en términos laborales, porque uno a veces cree que cumplir es solo como lo que es obligatorio, pero no solo esto, sino también estoy dejando de hacer actividades que me gustaba hacer antes, como por ejemplo hacer ejercicio, estoy dejando a un lado, no sé, la comunicación con personas que antes me comunicaba mucho, me estoy aislando de mi familia, incluso si estamos en el mismo espacio. Todas esas son señales. También una señal importante de que tal vez no estamos manejando muy bien la incertidumbre es la búsqueda excesiva de información. Entonces, estar prendiendo como el noticiero todo el día, de ahora, buscación todo el tiempo al respecto, porque esto, pues, como les decía, nos da esa falsa sensación de control, pero realmente lo que hace es hundirnos progresivamente porque no nos está dando control, sino precisamente está retroalimentando esta sensación de incertidumbre. Y finalmente, cuando hacemos conductas o tenemos comportamientos excesivos que lo que hacen es buscar que no pensemos en eso. Entonces estamos tratando de evitar con estas conductas que pueden ser perjudiciales para nosotros, como por ejemplo conductas, como les decía, de exceso de consumo de alcohol, exceso consumo de alimentos, abuso de sustancias psicoactivas, todos estos comportamientos que realizamos para como dejar a un lado esta sensación que nos genera la incertidumbre y como sentirnos más tranquilos, pero a corto plazo nos sirven, a largo plazo nos generan muchísimo malestar. Entonces creo que ante esas alarmas, pues reconocer que se están dando por esta preocupación constante hacia el futuro y pues ver cuáles estrategias puedo emplear y si ya definitivamente me doy cuenta que las estrategias que tengo no me están sirviendo, pues buscar ayuda siempre. Digamos que en estos momentos la salud mental es crucial, la salud física también, pero pues recordemos que son una sola y si yo me doy cuenta que ya esta situación me desborda, pues es sumamente importante buscar ayuda, ¿sí? Porque precisamente al buscar ayuda, pues voy a tener más estrategias para manejar la situación y pues no va a desencadenar en estos escenarios más como patológicos o de ansiedad más severa que pueden ser más interferentes. Bien, hay una pregunta que nos hace Adriana Lucía y dice, ¿qué recomendaciones habría para aceptar la incertidumbre y adaptarse a ella a largo plazo como es la situación actual? Entonces, ahí es muy importante para la aceptación, lo más importante es reconocer esa primera estrategia. Aceptar no es necesariamente que a uno le guste lo que está sintiendo, que se le quite la incertidumbre. Aceptar es darme cuenta que estoy sintiendo esta incertidumbre y que y que precisamente al sentir la incertidumbre, pues estoy reaccionando ante la situación que me está sucediendo, ¿cierto? Entonces, cuando me pasa esto, pues uno, aceptarla, es decir, me está sucediendo esto, estoy sintiendo incertidumbre, ¿tengo control sobre lo que me está pasando? Sí o no. ¿Sí? ¿Tengo control sobre lo que me está generando esta incertidumbre? Sí o no. Si la respuesta es no, aceptar el malestar es, a pesar de sentirme de esta manera, reconocerlo y permitirme seguir haciendo lo que estoy haciendo. Va a pasar que uno, listo, logra enfocarse de nuevo y luego vuelve el pensamiento de, pero es que, ¿qué va a pasar después? Perfecto, no hay problema, es natural que suceda, pero entonces cuando vuelva el pensamiento, de nuevo vuelvo a enfocarme en lo que está en el momento presente. Como dice ella, no sabemos hasta cuándo vaya a ir esta situación, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de aferrarnos a lo que sí está bajo nuestro control en este momento y reconocer cuándo es que nos estamos yendo en ese torbellino de pensamientos que nos alejan del presente y nos alejan precisamente de lo que es valioso. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, sin criticarnos, sin juzgarnos, con esta conciencia plena, pues volver al presente, anclarnos en el presente, reconocer en este presente qué sí puedo hacer para sentirme mejor y desde ahí, pues empezar a actuar. Bien, Carolina, gracias. Y ya para cerrar, voy a permitirme leer un comentario que nos hace Marta Lucía Cardona. Y dice,
Muy Ujú. importante esta conferencia en estos momentos que todos sentimos incertidumbre y qué importante conectar esta conferencia con otra de mindfulness. Mejor dicho, te está comprometiendo, Carolina. A mí me encantaría, claro que sí, creo que es un tema muy pertinente en estos momentos, precisamente esa conciencia plena en el momento presente es una de las herramientas que ha mostrado pues en los estudios que ha habido de este año sobre la salud mental en tiempos del COVID, ha sido una de las estrategias del mindfulness, pues la que más ha mostrado efectividad, tanto en personal médico, personas que han sido infectadas, como personas pues que están en cuarentena, que necesitan manejar estas emociones, porque lo que hace el mindfulness precisamente es permitirnos reconocer que estamos sintiendo. Entonces, si hay el espacio, pues me encantaría, claro que sí. Ah, muy bien, Carolina, esa es una oferta que no la desechamos. Carolina, ya con esto cerramos. Muchísimas gracias por todos estos consejos tan oportunos, por esa excelente presentación. Y le cuento a la audiencia que contaremos con otra conferencia de Carolina el próximo miércoles en este mismo espacio de las 5 de la tarde. Entonces, ya para despedirnos, le comento a nuestra audiencia que mañana tendremos nuestra charla de muerte súbita en los niños por el profesor Juan Carlos Bustos a las 8 de la mañana. Entonces, los esperamos a todos muy puntualmente y no nos queda nada más que desearles a todos una feliz noche. Carolina, nuevamente mil gracias y te esperamos el próximo miércoles. Muy Claro amables que para sí. todos. Buena noche. Bueno, Carolina, Buenas gracias y noches, hasta que estén luego. muy bien. Hasta luego.